Listo, ya estamos, Sole. Listo, está listo. Pero saludos y bienvenidos a nuestra serie de webinars junguianos. Hoy tenemos a Fanny Poblete, codirectora del Instituto Eleusis, directora de Eleusis México. Fanny tiene un trabajo muy reconocido en el área de la psicología analítica junguiana. La conocemos muy bien aquí en el instituto, es muy querida y una gran maestra. Entonces, bueno, hoy ella nos va a tocar el excelente tema y curioso tema, ¿no? ¿Cómo ser junguiano, ser psicólogo junguiano en nuestro siglo XXI? Bienvenida, Fanny. Hola, mi querida Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos quienes nos acompañan en esta tarde? Yo feliz de estar con ustedes para abordar un tema que me parece bastante vigente. Ser psicólogo junguiano en el siglo XXI, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Hasta dónde nos excluyen? ¿Somos bien recibidos? ¿Nos abren las puertas de par en par? ¿Perdemos amigos, familia y todo lo demás? Eso lo vamos a ir platicando a lo largo de los siguientes minutos. Les voy a pasar una pequeña, muy pequeña presentación, porque la idea no es tener tanto una clase, para eso tenemos otros espacios en el EUSIS, sino más bien contarles un poco de la experiencia o desde la experiencia. ¿Cómo está este asunto de ser psicólogo junguiano en el siglo XXI? Y básicamente, ¿qué significa esto? Bueno, empezando por el principio. Ser psicólogo junguiano, ¿qué significa? Pues tomar como un bastión de vida, como el cimiento de todo nuestro trabajo profesional, pero por sobre todas las cosas, como el cimiento y guía de nuestro trabajo personal, el hecho de hacer una psicología con alma. Si tú me preguntas, ¿qué es lo que más te apasiona de Jung? Lo que yo te diría es esta visión renovadora, regeneradora, incluso de la psicología, que le saca del cascarón y el anquilosamiento de la mente, que no es que esté mal, explorar la mente es una ciencia, es maravilloso, es un océano de conocimiento. Y mis más sinceros respetos a quienes están en este mismo momento estudiando la mente con el rigor científico que ésta merece. Pero si bien es cierto que Jung es un hombre de ciencia y que sobre todo en sus primeros escritos e investigaciones aplicó el método científico, lo cierto es que desde muy joven, muy joven, él se daba cuenta de que la psiquiatría en la que él se formó estaba perdiendo justamente el punto en el que había iniciado. Y la psiquiatría, y hoy justamente la psicología, ese punto de anclaje tiene que ver con el diálogo y tiene que ver también con la mirada. Mirar al otro, escuchar al otro, en una escucha activa, verdaderamente interesados, no en sus síntomas, para completar un cuadro clínico, una historia clínica, para ver cuáles son los diagnósticos diferenciales, que por supuesto que son importantes y no debemos de ser ignorantes de ello. Pero más allá de escuchar el síntoma, más allá de ir sumando justamente estos signos y síntomas, de lo que se trata ser psicólogo junguiano es sobre todo escuchar la historia de una vida, o como llamarían por ahí, la historia de un alma. Porque cuando estamos frente a una persona, justamente yo inicio este webinar con una de las máximas que más me gustan del maestro Carl Gustav Jung y es con la que inicio cada curso en donde me dan ustedes la oportunidad de ser una compañía y un aprendiz más de los textos del maestro. Y esta frase lo que dice es: domina, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero cuando estés frente a un alma humana, sé tan solo otra alma humana. Esta es una frase muy profunda, pero es una frase que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, tiene un doble fondo, porque Jung no te dice, confía ciegamente en los talentos con los que tú naciste, confía ciegamente en tus dones y entonces entrégate a ellos y con ellos basta para llevar a cabo un análisis o un proceso terapéutico. Jung no dice eso. Jung lo que dice, firme y tajantemente desde la primera parte de esta frase, es: conoce todas las teorías, conoce lo racional, conoce todas las teorías. Domina
todas las técnicas. O sea, papacito, no te me duermas. Ponte chido, decimos en México, ponte buzo y ponte a estudiar. Lee hasta que se te quemen las pestañas. Indaga, reflexiona, critica, busca, explora. No te canses de leer. Pero sábete de una vez que con leer todos tus librotes no va a bastar, porque cuando estás frente a un alma humana, tú te empequeñeces y te sabes solamente otra alma humana. Y te das cuenta que una cosa es haber leído 300 libros sobre depresión y otra cosa es tener a un paciente en un cuadro depresivo, en un brote depresivo, con un llanto, un dolor y de verdad, un dolor del alma que a veces traspasa la piel, que solamente alguien con depresión puede comprender. Y ahí te das cuenta que todas las letras leídas y que todos los versos escritos sirven de muy poquito para poder poner ese bálsamo que a veces el paciente necesita para que ese dolor sea trascendido. Entonces, es una frase que a mí me parece que todos los que nos llamamos seguidores de la psicología analítica, no sé si llamarnos psicólogos junguianos porque se me hace un título demasiado grande, pero bueno, seguidores de la psicología analítica, pareciera que lo tenemos que tatuar aquí en lo profundo del pecho, probablemente en piel, si es tu gusto, pero en la piel del alma me parece que también se vale. Sé tan solo otra alma humana y eso que nunca se nos olvide. Fíjense que algo que a mí me llamó muchísimo la atención de la parte junguiana, eh, yo les dije al inicio de este webinar que más que esto tenga la estructura de una clase en donde desglosemos conceptos, se trata un poco de compartir de alguna manera la vivencia y las experiencias que quienes estamos en el EUSIS hemos tenido y que algunos de ustedes puedan reflejarse en ellas, complementarlas o incluso refutarlas, ¿por qué no? Lo primero que yo te quiero decir es que en realidad los primeros estudios que tuve fue justamente en una vertiente un poquito más lacaniana. No tardé demasiado en ello, un par de años, no mucho más, y eso no hace lacaniano a nadie. Para eso se necesitan mucho más tiempo. No me sentí tan identificada. Estudié un poquito de psicoterapia Gestalt, intenté formarme en ella, pero tampoco me conectó tanto. Y llegó un punto en el cual encontré a un gran maestro, que yo lo considero de verdad maestro ¿Tú en de qué vida. colegio estás? Aguas ahí con ¿En los qué curso micros, estás? porfa. Se están activando los micros, tengan cuidado. Pregunta, señora. Gracias. Les decía que justamente llego a este gran maestro, que yo lo considero un maestro de vida, y estoy hablando del gran Eric Fromm. Eric Fromm, que llega a México y desde México hace cualquier cantidad de aportaciones y que sus discípulos más cercanos, el doctor Miguel Krasoyevich en su momento, entre muchos otros, llamaban así una escuela de vida. Y entonces yo supe que ese en aquel momento era mi camino, porque yo decía, no me interesa estar bajo el resguardo teórico de alguien que solamente sea un hombre brillante, cargado de intelectualidad, pero que en lo humano o no transmita nada o transmita muy poco. Y los discípulos de Fromm le llamaban así, una escuela de vida. Y de Eric Fromm rescato algo que posteriormente me va a conducir hacia Carl Gustav Jung. Eric Fromm no se mordía la lengua en el momento de decir, antes de ser psicólogo clínico, tienes que ser psicólogo social. Tienes que conocer lo social, en qué se fundamenta lo social. Desde el criterio diagnóstico de la normalidad y la normalidad viene dado en lo social. Y entonces me empezó a gustar mucho esta parte de lo social. En algún momento contacté con la parte del inconsciente colectivo, desde otro ámbito que nada tiene que ver con lo fromiano, y a partir del conecte con lo inconsciente colectivo, de Jung, evidentemente, yo quedé fascinada hablando del universo simbólico que para Carl Gustav Jung era sumamente importante. Y cuando me adentro un poco más, ni siquiera en su obra, sino en su vida, y me doy cuenta que quienes estuvieron alrededor suyo también lo concebían no solamente como un hombre de inteligencia suprema, de un acervo cultural vastísimo, sino ante todo como un ser humano de una pieza,
un ser humano íntegro, un ser humano con un carácter muy afable. Cuando estoy hablando íntegro, no estoy diciendo que era un santo, ¿eh? Porque sabemos que no lo era. Lo que estoy diciendo es que era un ser humano, no una máquina de conocimiento. Era un ser humano. Y entonces dije claramente, de aquí soy. Y a partir de ahí, si bien es cierto que Eric Fromm fue mi primer marido, la verdad es que hoy por hoy Carl Gustav Jung, puedo decir que a nivel profesional es el gran amor de mi vida. ¿Por qué lo digo de esta manera? Por varias cosas que él expresa en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, pero también expresa a lo largo de su obra completa y, por supuesto, en los recién editados libros negros. Cuando Jung habla de cómo llevar a cabo la terapia, cómo llevar a cabo el análisis, usamos bata, no usamos bata, usamos diván, no usamos diván, que es algo que nos preguntan con mucha frecuencia. Lo que Jung decía es: mi única regla de oficio es considerar al psicoanálisis como una conversación completamente normal y razonable, evitando asimismo cualquier apariencia de conjuro médico. El análisis para Jung no era muy diferente de una conversación. ¿Y por qué una conversación? No estoy hablando de una conversación banal de qué grupo musical te gusta, cuál es tu color favorito. O sea, más allá, esas conversaciones ricas, esas conversaciones sabrosas, nunca te has sentado en la mesa con algunos amigos que les encanta el debraye y de repente entre que se están riendo y bromean y tienen muy buen sentido del humor, de repente se ponen muy profundos, cuasi bohemios. Para Carl Gustav Jung, esto era el análisis. Por eso es que te coloqué ahí la foto de su casa en Suiza, en Kuznach, que es en donde él vivía. Alrededor, en marzo pasado tuve la posibilidad de estar ahí, tuve la oportunidad de estar en ella. Hoy por hoy está convertida en un museo y lo que nos platicaban, ya de entrada, estar en ese espacio es absolutamente fascinante porque encuentras a Jung en todos los sitios y en todos los rincones. Pero algo que a mí me sorprendía mucho es que el lugar en el cual él daba consultas era un cuarto de madera sumamente pequeño, con un par de sillas de metal y una mesa también de metal, que a veces también intercambiaba por mesas y sillas de madera. Nada más. Eso sí, con una vista preciosa al lago. Pero nos contaban justamente los encargados del Hoy Museo que muchas de las sesiones de análisis de Jung se hacen como seguramente tú la quisieras tener con tu analista. Yo con mi analista me encantaría tener esas sesiones y es caminando alrededor de los jardines. Y él decía, muy aristotélico, muy en la vertiente aristotélica de los filósofos peripatéticos, de que el verdadero conocimiento o el más profundo se da mientras caminas. Jung decía, no tenemos siquiera que encerrarnos en un espacio, vamos a caminar. Y en la naturaleza seguramente encontraremos algún símbolo que se convierta en un estímulo, que se convierta a su vez en algo que extraiga el material inconsciente. Y entonces, a partir de el andar, a partir de esta conversación en donde no necesariamente tenemos que estar ahí absolutamente poker face, en una posición para no movernos sin cruzar brazos. No, 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 para nada. Seamos auténticos, muévete como quieras moverte, exprésate como quieras expresarte, siempre y cuando no se te olvide que el espacio constituido entre quien llega a tu consulta y tú es un espacio sagrado. Señores que nos acompañan el día de hoy, señoritas y señoras, no exagero. Para Jung, el espacio que se construye entre el analista y el analizado es un espacio sagrado. Por eso es que en el umbral de esta puerta verde que se encuentra al fondo del pasillo de árboles, hay una inscripción que genera de repente cierto conflicto y dice, se le invoque, se le evoque o no se le evoque, se le llame o no se le llame, Dios está presente. Pero no se refiere a un Dios específico, se refiere a la sacralidad que se genera cuando dos almas se reúnen en un espacio específico, ¿sí? Entonces, reitero lo de sus micros, por favor, porque se están activando de repente y esto es molesto para todos. Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno. Entonces, es un espacio absolutamente sagrado. Por eso es que él aludía tanto a la parte de lo simbólico. Y él decía, incluso, fíjense en que un dato que yo no sabía y es algo que yo no me atrevería a hacer, si alguno de los aquí presentes sí lo haría, pues lo escribe y nos lo comparte.
pero comentaban que en su flamante comedor, en donde invitó un par de veces al mismísimo Sigmund Freud, rodeado de símbolos y de un buen gusto extraordinario, en ese comedor, algunos de sus pacientes también se sentaban a comer con él y con su familia, porque él decía, yo no tengo nada que ocultar. Si me equivoco, me puedo equivocar enfrente de los demás. Si me río, me puedo reír enfrente de los demás. Si se me cae un trozo de carne y se me cae enfrente del paciente, no me genera absolutamente nada. Y si al paciente le genera algo, ese algo que le está generando al paciente es algo con lo que yo puedo trabajar. Entonces, enhorabuena que me conozcan desde lo más humano, no desde ninguna impostación. A toda esta parte se le llama transferencia horizontal. Y yo sé que algunos tendrán toda la crítica de no, no puedes invadir tu espacio, del de tu familia, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Esas son otras vertientes teóricas que, cabe decirlo, Carl Gustav Jung respetó hasta el último día de su vida. Él tan solo hizo una propuesta y como tal, si tú lees su obra, dices, esta es mi propuesta. Puedes estar de acuerdo o no, pero yo no me voy a poner a criticar las otras vertientes porque si lo dijeron, por algo lo dijeron. Si lo fundamentaron, por algo lo fundamentaron. Porque eso es lo que ellos encontraron. Yo lo que estoy encontrando es esto. Y quien quiera estar de acuerdo conmigo, enhorabuena. Su psicología es similar a la mía. Lo dice en, en la cuarta conferencia de Tavistock. Su psicología es muy parecida a la mía. Pero si se identifican más con Adler, bueno, su psicología es más parecida a Adler o a Freud o al que tú quieras, a Peirce, ¿sale? Entonces, en este sentido, algo que a mí me gusta muchísimo de Carl Gustav Jung es que él no considera, y te invito a que repases la obra completa, no considera que él es el dueño del conocimiento absoluto y el resto son una bola de nefastos que no han entendido la psique. Para nada. Lo que él dice es, esto es lo que yo he encontrado en mis investigaciones, esto es lo que yo puedo argumentar. Si alguien está de acuerdo, enhorabuena. Si nadie está de acuerdo, también me da exactamente lo mismo. Incluso dice, yo soy muy feliz en Suiza, no necesito que me acepten en otro lado. Y él siguió haciendo su trabajo. Entonces, dice Jung, la única solución al conflicto moral interno que plantea la neurosis que la mayoría tenemos es llevar al paciente a otra actitud. Y esa actitud a veces se da por contagio, con la actitud del propio analista no para que se vuelva un modelo a imitar en cuanto a sus modos y formas, pero sí que se vuelva una cepa en el contagio de ser auténtico, una cepa en el contagio de trabajar en la propia individuación. Este espacio a mí me pareció uno de los más hermosos de toda la casa. Es un espacio en donde Jung se dedicaba a estar mucho tiempo a solas, a hacer ejercicios de reflexión, de imaginación activa y, por supuesto, a escribir. Dice Jung, estando desde este espacio, escribe que para él lo óptimo es hacer algo que se conoce como psicoanálisis didáctico. Es decir, antes de que nosotros pretendamos acompañar en ningún análisis a nadie, los primeros que debemos de ser profundamente analizados y autoanalizados somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entrar en un proceso de análisis. Jung es el primero que lo dice abierta y claramente, que el analista se someta a un proceso de análisis, pero no se queda ahí. Se dice, pues también ponte a analizarte tú. Haz imaginación activa, escribe, escribe tus sueños hasta que te gastes 1 millón de cuadernos, desglósalos, amplifícalos, intenta encontrar el significado de ellos. Lleva unos cuantos con tu analista, pero el resto ponte a hacer trabajo personal. Entonces, Jung sabía que los seres humanos, por supuesto que tenemos problemas, por supuesto que tenemos conflictos, más allá de ser psiquiatras, psicólogos o lo que sea que cada quien haya estudiado o no estudiado. Pero aquí no se trata de lo que estudias, se trata sobre todo de cómo vivimos. Y en ese vivir, dice Jung, hay que vivir en profunda congruencia con lo que tú eres. Llega a ser lo que eres. Es una frase de Friedrich Nietzsche y Jung fue un gran lector nietzscheano. Entonces, en este llega a ser lo que eres, dice, la mayor neurosis que puede tener un ser humano sobre la faz de la Tierra es el ser humano que se empeña en no ser lo que realmente es.
en cumplir con las expectativas de los otros, en trabajar para un sistema, en adherirse a un sistema de creencias o a unos límites dentro de la cultura como tal, solo por congraciarse, por encajar, por pertenecer. Y mira que te lo dice y lo escribe alguien que dice, yo sé que me han rechazado mucho, pero yo me sé exitoso. Me sé un hombre exitoso pese al rechazo al que también de repente me he enfrentado. Y la verdad es que Jung supo tener estos opuestos en él. Fue un hombre al que muchos rechazaron y rechazaron de una manera muy profunda, pero fue un hombre que hoy por hoy muchos le seguimos aplaudiendo y de una manera muy sentida también, muy profunda también. Entonces, Jung es ese hombre de las grandes polaridades, como lo que él invita a vivir. Y bueno, en este sentido, como te decía, la relación terapéutica para Jung, y es algo que a mí me gusta y que es parte importante de lo que significa ser psicólogo junguiano en el siglo XX, es que la relación que establecemos con los consultantes, con los pacientes, como cada quien le llame, es una relación simétrica. Por eso, el fundamento del análisis junguiano es la llamada transferencia horizontal. ¿A qué se refiere transferencia horizontal? Eso. Aquí estamos al mismo nivel, tú y yo. Dice Jung que el encuentro entre dos personas, entre dos almas, es el equivalente al encuentro entre dos sustancias químicas. Cuando una sustancia química, un elemento, toca a otro elemento, es imposible que los dos no alteren su estructura. En los dos hay un cambio. Lo mismo pasa en análisis. El paciente llega a operar él un cambio, a modificar algo en sus patrones de vida, pero no se da cuenta que su sola presencia desencadena también una serie de cambios en ti. Em, entonces, en este sentido, es prioritaria la inmediatez. ¿Y a qué se refiere con esto de la inmediatez humana? Pues básicamente que te vean como eso, como un humano y no como un androide. Jung señalará en repetidas ocasiones algo muy importante, muy importante. Yo diría que es otro de los grandes pilares de la psicoterapia que él propone. Dice, el analista llega con su tratamiento justo hasta donde ha llegado su propio desarrollo moral. Nadie puede acompañar a un consultante, a un paciente, más allá de donde él o ella misma han llegado. Por eso es tan importante el trabajo personal, constante, cotidiano y gozoso, placentero, yo lo diría. Es un placer estar en tu hora de análisis. Hasta sientes feo cuando se te hace tarde. Entonces, es hermoso esta parte y es la propuesta de Jung. En este sentido, yo quiero decirte, para no aburrirte demasiado y dar lugar a un par de comentarios o de preguntas, y solo me ayuda a elegir alguna que otra, algo muy importante o tres aspectos muy importantes en este ser psicólogo junguiano en el siglo XXI. Lo primero que te tengo que decir, que no aparece en estos tres aspectos que te coloqué, es un cuarto agregado y es desarrollar una profunda actitud simbólica, una profunda actitud simbólica. Tú no lo alcanzas a ver, pero ahorita te lo acerco. Algo que me acompaña acá en el consultorio es esta hermosura, no sé si ¿alcanzas a ver lo que es? Bueno, esta pequeña, que justo la coloco debajo del símbolo de Leusis, nuestra institución, es una granada. El símbolo de Leusis tiene a la diosa Deméter, y esta es una granada que representa a Perséfone y su tránsito del inframundo al mundo de los vivos con su madre. Entonces, esto es algo que para mí tiene un simbolismo profundo y absoluto, porque la primera característica de todo aquel que le interese la psicología analítica justamente es la actitud simbólica, que no veas algo, ay, ¿eso para qué sirve? De manera racional no sirve para nada. De manera racional, si tú volteas a a todo lo que hay en este espacio, no sirve para nada. Nada de lo que hay aquí es necesario.
son símbolos. Y esos símbolos conectan a quien llega, unos con, algunos con ciertos símbolos, otros con otros, y a mí misma con este todo, que es un recinto cargado de símbolos. Espero que no esté saturado, pero cargado de símbolos sí que lo está. Con profunda carga afectiva, sí que lo está. Porque mi intención no es que alguien llegue a una sala de operaciones en profunda asepsia de símbolos. Para eso tendría un cuarto blanco, pero es que ni el psiquiátrico en el que estuve trabajando un tiempo teníamos cuartos blancos, porque no era recomendable. Mucho menos voy a hacer del espacio analítico un cuarto blanco. Me interesa mucho el símbolo porque una de las primeras cuestiones a desarrollar justamente es la actitud simbólica. Por otro lado, algo que sí te coloqué acá es, ¿cuál es el objetivo del análisis junguiano? Bueno, la individuación, como proceso, no como hecho, no como aspecto, no como acontecimiento. La individuación como proceso. ¿Qué es esto de la individuación? Que a lo largo de nuestro vivir, a lo largo de nuestra vida, nosotros podamos trabajar cada vez más y de manera más profunda y sincera en la integración de los opuestos que nos constituyen. Yo puedo ser muy honesta, y eso es un opuesto, lo cual significa que en el otro lado puedo ser muy deshonesta, muy deshonesta. ¿Y qué soy? Las dos cosas. Yo puedo ser muy tímida, pero por otro lado puedo ser absolutamente, no sé, abierta. ¿Y qué soy? Las dos cosas. Son ejemplos muy burdos, pero que en terapia los vamos trabajando, integrando. Yo puedo ser la Blancanieves del cuento, por supuesto que sí, pero también puedo ser una maléfica y bien hecha. Y tú puedes ser el príncipe Felipe de La Bella Durmiente, me parece que era, pero también puedes ser la bruja del cuento, la que hace que la Aurora se quede dormida. Puede ser las dos cosas, esa que se convierte en dragón. Las dos cosas están dentro de ti. Y cuando nosotros dejamos de intentar todo el tiempo ser los buenos, porque nos han dicho que tenemos que ser los buenos, y de repente dices, bueno, o sea, no es que yo me quiera comportar malandra, mala onda con la gente, pero yo soy las dos cosas. Y a veces sí puedo ser, rayar en el aspecto de la oscuridad y no me da miedo. Ese es el proceso de individuación, ese es el objetivo de la terapia. Ni siquiera es tanto la cura, es la integración de los opuestos complementarios. Por otro lado, está lo inconsciente, no como el lugar en donde se ocultan todas tus patologías esperando el momento propicio para salir y volver de ti un loco de atar. No, el inconsciente desde la psicología analítica es la fuente de infinitas posibilidades. Es como una caverna. En la caverna hay murciélagos y hay guano, hay roedores, hay bicharrajos, pero también están los cuarzos, pero también están las vetas de oro, pero también están las raíces, los manantiales. Eso es el inconsciente. Por supuesto que tenemos nuestros murciélagos y nuestro guano, pero también tenemos nuestros cuarzos y nuestros manantiales. Y como último punto, no porque sea más importante que otros, sino porque son los que a mí se me hacen relevantes para esta primera charla, es la sombra. Ay, ¿cuánto se habla de la sombra en Jung? Es tu lado malvado. No, no es tu lado malvado, es tu lado oculto, aquello que está velado a la luz de la conciencia. Muchos piensan que la sombra de Jung o la sombra que postuló Jung es tu lado malo, y no. En sombra tienes todo aquello que no te has dado cuenta. Yo no soy creativa, ¿ok? Tú crees que no eres creativa, pero probablemente la creatividad está en sombra y probablemente pueda salir a la luz y darte una sorpresota. Concluyo diciéndote que en algún momento, y no sin razón, en un texto en colaboración que sobre mitología hicieron el doctor Carl Gustav Jung y Carl Kerenyi, Kerenyi nombró a Jung como doctor de almas. Y yo no sé tú, pero se me hace de los halagos más grandes que alguien pueda darle a un ser humano. No eres médico psiquiatra,
no eres doctor en ciencias no sé cuántos, no es que tengas 5 licenciaturas, 18 posgrados y los que se acumulen, es que da lo mismo, bueno, no es que dé lo mismo, pero es que no es tan importante como el hecho de que alguien te diga doctor de almas, porque entonces estarás curando el ánima. El ánima es lo que anima y lo que anima es aquello que da vida. El doctor de almas le dio vida a muchos pacientes con su presencia, no con sus interpretaciones, sino con su presencia y con este legado que hoy en Instituto Eleusis pretendemos de alguna manera honrar, a veces de una manera muy profunda, a veces de una manera un tanto cuanto humilde, como este espacio que acabamos de compartir ustedes y yo el día de hoy. Así que, bueno. Muchísimas gracias por su compañía y mi queridísima Sole, si hubiera por ahí algún comentario o pregunta, Hola, por Pani. favor. Bellísima tu clase inspiradora. Y creo que esa frase doctor de almas nos resuena muchísimo. Me parece tan hermoso. Además, ese Bellísima, diálogo de sí. Karen y Jung, ¿no? Qué Así belleza. es. Esos dos personajes. Y por supuesto, From. Bueno, mandan saludos desde México, desde Toluca, Uf, Córdoba, Perú, Florida, Florida, Uruguay, saludos. Nacualpan. Tenemos Naucalpan, un claro. comentario. Dice Jesús Acosta Escorihuela, mi primer psicólogo nos llevaba a la playa y me enseñó a usar un snorkel. El doctor nos enseñó a disfrutar cada espacio y sus sesiones eran caminando Otra, también. otra carrera, digamos, Wow. que ellos le llaman arrendamiento. Tenemos Ajá. también a, eh, alguien no colocó el nombre, pero pregunta, ¿se podría decir Antes, que el antes de la, ánima? antes de la pregunta, Sole, perdón que te interrumpa. Jesús, qué maravilla. Y alguien pueden decir, es que esa es una falta terrible de ética. Y yo lo que diría es, antes de hablar de faltas de ética, revisemos el código ético, porque lo cierto es que las propuestas teóricas tienen una fundamentación que también habría que revisar. Entonces, a mí me parece maravilloso que ese psicólogo te haya llevado a la playa. O sea, ¿te imaginas solo una terapia en la playa? No me puedo imaginar algo tan exquisito. Enhorabuena, mi querido Jesús, gracias por Precioso, compartir. precioso de compartir. Nos dice también, alguien no colocó el nombre, pero dice, ¿se podría decir que el ánima es un arquetipo del alma? Ok, el ánima como tal es, en efecto, es un arquetipo y es la parte femenina que evoca, por supuesto, la cuestión del alma. Pudiéramos a veces utilizarlo, a veces se ha utilizado como sinónimos, yo no lo recomiendo tanto porque en realidad la forma más adecuada es hablar de ánima en tanto arquetipo. Y cuando hablamos del alma, hablamos de algo que está más en conexión con lo que para Jung era la psique. Y la psique para Jung está compuesta por conciencia, sí, pero también con inconsciente personal e inconsciente colectivo. Entonces, aunque sea utilizado como sinónimos, yo recomiendo profundamente que no se haga de esta manera. Buenísimo, Fanny. Pero del resto no tenemos más preguntas, sino comentarios, o sea, agradecimientos. Es muy hermosa y conmovedora la exposición. Saludos desde Ecuador, que estuvo muy hermosa. Te Saludos. agradecen mucho, Fanny. No, yo les agradezco más, de verdad, yo les agradezco más. Creo que por ahí Sara escribió una Acaba pregunta. de salir una, ajá. ¿Cómo Venga. se logra la integración de los opuestos? ¿Surge algo nuevo de ellos como una síntesis de las dos? Ok, ay, qué interesante, interesantísima pregunta. La unión de los opuestos en una de las clases que justo tuvimos en esta semana, alguien decía, la unión de los opuestos puede dar un número 3 como un tercer elemento, o en este caso sería la síntesis como tesis, antitesis y síntesis. Lo cierto es que la unión de los opuestos, en lugar de generar 3 o un tercer elemento, la síntesis, la unión de los opuestos convierte en la unidad. Dejan de ser dos, que nunca han sido dos. La cultura a veces nos hace pensar que somos dos, pero en realidad nos vamos a la unidad. Entonces, yo no soy una parte de luz y una parte de oscuridad. En realidad, la luz y la oscuridad han estado siempre y desde siempre integradas en mí y yo tengo que ser consciente de que están integradas en mí. Entonces no hay un tercer elemento, no hay una síntesis, sino más bien es la unión absoluta. Nadie llega a la unión total, ¿eh? Algo que quiero para que nadie se me frustre.
o que se frustre ya desde ahora, la unión total no se llega absolutamente nunca, ni, salvo en el momento de morir. Hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Sole. Bueno, debemos ir cerrando, pero nos queda una pregunta que ¿Sí? está como en tres formas la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es Dios para Jung? Una pregunta un poco compleja. ¿De verdad quieres cerrar con eso? ¿De verdad? Y la totalidad es la Yo última me voy a pregunta que nos han morir, dejado. nos vamos a quedar aquí hasta las 10 de la noche. A ver, Es una ¿quién pregunta preguntó compleja. eso para mandarle un beso? Mercedes Lorenzo. Mercedes, te quiero mucho. Es una Mercedes, Es una pregunta difícil. ponencia de Fanny. de verdad, te quiero mucho, muchísimo, Mercedes. Gracias por preguntar eso. A ver, el Dios de Jung es la completud, es la totalidad. Eh, Perdónenme si sueno ambigua, pero el Dios de Jung es la cuaternio, es la cuaternidad. La cuaternidad es la totalidad. El Dios de Jung es un absoluto. El Dios de Jung, ayer les decía, suena como al Dios de Spinoza, pero no pretendo ponerme filosófica. El Dios de Jung es un Dios dentro de lo cual se contiene todo. Por eso es que Jung, cuando dice se le invoque o no se le invoque, Dios está aquí, tiene mucho doble sentido esta frase. O sea, le invoques o no le invoques, reconozcas o no reconozcas a tus opuestos ya te conforman. Lo que tienes que hacer es trabajar para traerlos a la conciencia. Entonces, Dios es la completud en Jung. Alguien puede decir, pero ¿creía en Dios o no creía en Dios? Vean la entrevista de la BBC, búsquenlo así. ¿Verdad, Sole? La entrevista de la BBC al doctor Carl Gustav Jung sobre Dios y dejen que Dios, ¿eh? Y dejen que Jung les responda si creía o no creía. Pero Excelente. en el caso de ¿qué es Dios? Es la completud, Mercedes. Eso es Dios. Muchas gracias, Fanny. Una pregunta de verdad difícil y hermosamente respondida. Bueno, en este momento hemos retirado que comienza otra clase. Tenemos que agradecerte, Fanny, por este espacio de verdad nutrido y yo creo que nos has dejado más enamoradas de Jung. Como Espero estás que tú, así nos has sea. contagiado tu amor a Jung. Espero que sí. Y no me resta nada más que agradecerte, Solé, e invitarlos a nuestra formación. Ahorita corro, vuelo y me acelero porque iniciamos la formación en psicoterapia femenina y me toca acompañar a las chicas de femenina en la clase de hoy. Tenemos nuestra especialidad en psicología analítica y tenemos el encuentro internacional de psicología analítica que organiza Instituto Eleusis. Sede México, presencial 24, 25, 26 de octubre. Espero tenerlas por acá y poderlos abrazar a todos y hablar muchísimo de Jung. Un saludo y gracias. Muchísimas gracias. Para Gracias.